Buenas tardes, compañeros y profesor. Nosotros somos el equipo número 2. Está conformado por Carlos Hernández, Fátima Ochoa, Fernando Mayagoitia y yo, Liliana Hurtado. Nosotros les vamos a dar el reporte de la práctica número 1, que es la curva característica del diodo. Para empezar, un diodo es un componente semiconductor que actúa esencialmente como interruptor unidireccional que permite el flujo de la corriente cuando está polarizado directamente. Por otro lado, cuando está polarizado inversamente, actúa como aislante o circuito abierto y no permite el flujo de la corriente. El objetivo principal de esta práctica es saber cómo actúa el semiconductor, o más bien el diodo, y ver cómo son sus curvas. Previamente a realizar la práctica, usamos un software, el cual se llama Kika, en el cual nos ayuda a diseñar nuestro circuito y nos da la opción de ver en 3D, ver sus componentes, hacer las pistas y posteriormente crear un archivo que nos va a ayudar a después crear nuestra baquelita. Los materiales para esta baquelita es nuestra PCB es una baquelita, 4 pines, un diodo, que en nuestro caso es 1N4003. ¿Su baquelita de qué dimensiones es? De 6x5. Es un poco más grande, ya que el momento de hacer el diseño y mandarlo al taladrado o al diseño, este se puede ver dañado, entonces es un poquito más grande, como 2 centímetros más. Y es una resistencia de 100 ohms. A la hora de realizar la práctica, primero conectamos la fuente de voltaje en la parte más expandida del circuito, y después conectamos un multímetro en serie con el diodo en la sección abierta del circuito. El circuito se encuentra abierto de para poder calcular el amperaje que le llega al diodo. El circuito debe de estar abierto. Y después conectamos otro multímetro en paralelo con el diodo para poder calcular el voltaje que nos daba en el diodo. Después fuimos modificando la fuente de voltaje desde los valores de 0.1 a 5 voltios para poder visualizar cómo se comportaba el diodo y la corriente con estos valores. Una vez obtenidos los valores, los fuimos graficando en una gráfica de corriente respecto de voltaje. Ya graficando tuvimos la curva característica del diodo o el voltaje lineal, en el cual nos damos cuenta que nuestro diodo se comporta como circuito cerrado o se rompe la barrera de agotamiento a partir de aproximadamente los 0.6 voltios. Para corroborar los datos obtenidos durante la práctica usamos otro software que se llama LTSpice. Ese nos permite corroborar la región de polarización del diodo. La siguiente, por favor. En esta gráfica podemos observar tanto desde polarización inversa hasta polarización directa. Aquí podemos ver la división entre una y la otra. De este lado podemos ver cómo del nuevo conducir podemos ver que ¿Cuál es la polarización directa y cuál es la inversa? A partir de 0 para acá, positivos, es la polarización directa. Y a partir de 0 hacia la derecha es la polarización inversa. Ajá. ¿Es mi derecha? No, bueno, es mi izquierda. Ok, su ¿Sí? izquierda. Entonces podemos ver cómo a partir de cierta tensión inversa, ahí comienza a conducir corriente. Según su hoja de datos, ¿cuál es ese punto de ruptura inverso para su diodo? Es alrededor de los menos 200 voltios. Ok. ¿Corresponde con lo que estamos viendo en la gráfica? Sí, aproximadamente. Ok, bien. Sigan. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver de una manera más detallada cómo se rompe, cómo ocurre un fenómeno eléctrico conocido como la corriente de avalancha, que ocurre cuando se administra una tensión inversa lo suficientemente alta a un conductor para que sus portadores con carga comiencen un proceso de ionización por impacto que permite el flujo de la corriente. Esa es la polarización inversa, ¿no? Sí. El punto de ruptura inverso. Ajá. Bien. La siguiente, por favor. Y aquí vemos en polarización directa cómo a partir de qué voltaje presentado en el diodo comienza a conducir la corriente. Ok. Siguiente. Justamente para definir qué es el voltaje de ruptura.
El voltaje de ruptura se puede definir como la voltaje o tensión mínima que tiene que recibir un diodo polarizado invertidamente para que éste se convierta como un conductor. Entonces, como cierre, sería una recapitulación de las ideas principales a partir de nuestro diodo, porque todos los diodos tienen características que lo definen y se utilizan para distintas situaciones. En nuestro caso, el diodo es 1N4003 y este tiene un voltaje de ruptura negativa en el menos 200 voltios y un voltaje máximo de 200 voltios, y el voltaje umbral es aproximadamente entre los 0.06 y 0.07 voltios. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.